día establecido por ti desde la creación. Espéranos, esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Estamos ya grabando. Y hoy, como ya les dije, no hice notas hoy porque pues ayer estaba ocupada con la traducción de un video del hermano Daniel Fontenot. Gracias a Dios ya está en el registro público. Entonces, vamos a tener un lapicito y una libreta para anotar las notas, ¿ok? Amén. Amén. Y nuestra meditación del día de hoy vamos a enfocarla. Este tema es la parte 3. La parte 3 de Cosas escondidas de los sabios. Este es un tema muy profundo, me parece muy bonito. Y la meditación de hoy la vamos a tener en Daniel 2, verso 23. Y quizá la hermana Natalie podría leernos ese verso. Daniel 2. Verso 23. Así dice la palabra de Dios. Amén. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues no has enseñado el asunto del rey. Amén. Eso dice Daniel 2, verso 23. Pero también vamos a ver, hermanas, si leemos Daniel 2, verso 23. Vamos a leer Daniel 2, los versos 20 y 21. Ajá, así dice. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él. Amén. Amén. Entonces, estos versos, vamos a ver acá. Tenemos una cita de la hermana Ellen White de Daniel 2. Los versos son 2 del 20 al 28. Está en Fe y Obras. No es Fe y Obras, perdón, es Educación Cristiana Fundamental. Y está en la página 374. Y voy a leer, pero también hay otra cita. Esa es Educación Cristiana Fundamental. O en inglés, Fundamental Christian Education. Pero pónganle Educación Cristiana Fundamental, página 374. Es la página 374. Voy a localizarla porque yo este libro no lo encontré en español. Así que lo encontré fue en inglés. Y voy a leer de ahí.
Eso está del 20. Dije que era la página 374. Es Daniel 2. 374. Daniel 2 del 20 al 28. Y Daniel, y también página 411, pero vamos a leer primero la página 374. 374. Bueno, y vamos a empezar a leer desde el párrafo 1. Dice: la cerrada aplicación de estos jóvenes estudiantes hebreos bajo el entrenamiento de Dios fue ricamente recompensada. O sea, la aplicación, una aplicación cerrada, una aplicación a la que ellos se sometieron, fue ricamente, se sometieron, o sea, fueron muy diligentes, pusieron todo de su parte para estos estudiantes hebreos someterse al entrenamiento de Dios, y ese esfuerzo fue ricamente recompensado. Mientras ellos hicieron diligente esfuerzo para asegurar conocimiento, el Señor les dio sabiduría celestial. Y nosotros estamos hablando de cosas escondidas de los sabios. ¿Por qué será que las cosas se esconden de los sabios de este mundo o de los sabios en su propia opinión? No tenían la humildad, no tenían dispuesto el corazón para entender la palabra de Dios. Estos jóvenes, en cambio, hicieron todos sus esfuerzos por adquirir conocimiento de Dios y asegurarse conocimiento celestial. Y el Señor los recompensó y les dio sabiduría celestial. El conocimiento que ellos ganaron fue de gran servicio para ellos cuando traídos a lugares, dentro de lugares especiales. O sea, fueron traídos, se vieron en necesidad, y el conocimiento los trajo al frente a lugares especiales. El Señor Dios de los cielos no suplirá la deficiencia que resulta de mente y espíritus indolentes cuando los agentes humanos deban ejercer sus facultades para adquirir conocimiento, para volverse pensadores, hombres de pensamientos profundos, cuando ellos, como los más grandes testigos para Dios y la verdad, deban haber ganado en el campo de investigación de doctrinas vitales concernientes a la salvación de las almas. Esa gloria sería dada para el Señor de los cielos como suprema. Entonces, incluso los jueces y los reyes serían traídos al conocimiento
en las cortes de justicia, en los parlamentos, en los concilios, que Dios, quien hizo los cielos y la tierra, es el único verdadero y divino Dios, el autor de la cristiandad, el autor de toda verdad, quien instituyó el séptimo día, sábado, cuando los fundamentos del mundo fueron extendidos fueron extendidos, cuando los fundamentos del mundo fueron puestos, cuando las estrellas de la mañana alababan juntas y todos los hijos de Dios gritaban juntos de alegría. Toda la naturaleza llevará testimonio como designado por la ilustración de la palabra de Dios. Entonces, estos jóvenes hebreos, ¿qué hicieron? Se esforzaron por investigar, por ser hombres de pensamiento profundo, por adquirir conocimiento de Dios, dispusieron su mente y las cosas no fueron las cosas escondidas de Dios, que no es porque Dios las quiera esconder, porque Dios hizo su plan de salvación para este mundo caído, sino que es que nuestra vida carnal, cuando vivimos en la carne y no en el espíritu, cuando vivimos en las cosas terrenales, cuando estamos llenos de avaricia, de egoísmo, de exaltación propia, entonces las escondemos porque no nos gustan las cosas celestiales. Pero a estos jóvenes, ellos se esforzaron por tener conocimiento del cielo, dispusieron su mente y estas cosas escondidas de los sabios fueron reveladas a ellos. Dios los recompensó con conocimiento celestial. Amén. 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 Vamos a leer también en la página 411 de ese mismo libro, Educación Cristiana Fundamental. Entonces ahora vamos a la página 411. Anoten, por favor. Yo en este no hice notas, por eso toca estar atentas. Si no escuchan bien, si se les olvidó la cita, me la preguntan para que ustedes tengan todas sus citas y puedan trabajar con ellas, las puedan buscar. Hermana María. Señora. La primera cita que usted le dio a la hermana Natalie no la puse, no tenía el cuaderno mal. Muy bien. ¿Me puede repetir, por favor? 23. No, esa es la primera cita que yo le di, la primera que era de la Biblia o del Espíritu de Profecía. La primera fue Daniel, ya le voy a decir. 2:23. Sí, señora, Daniel 2:23, perdón, hermana. Daniel 2:23 fue la primera. Y la segunda fue Educación Cristiana Fundamental, página 374. Ahora estoy en la tercera, y la tercera es Educación Cristiana Fundamental, página 411. Y empezamos a leer desde el párrafo 1. Gracias. De nada, hermana, con gusto. Oyendo de este decreto, Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él mostraría al rey la interpretación. Entonces, ¿a qué decreto se está refiriendo? Oyendo de este decreto. ¿A qué decreto se está refiriendo? Porque nosotros, hermanos, estamos hablando de Daniel 2:23 y Daniel 2:23 es un capítulo profético, pero
no nos vamos a enfocar en la profecía que nosotros ya conocemos muy bien. Ahora vamos a avanzar un poco más en conocimiento, porque nosotros conocemos la profecía de Daniel capítulo 2, la imagen, la gran imagen de la cabeza de oro, los pechos de plata y etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a profundizar ahora un poco más. Y esa profundización tiene que ver con las cosas escondidas de los sabios. Entonces dice que al oír de este decreto, Daniel entró al rey y le pidió que le diera tiempo y que él le daría el sueño y la interpretación. Entonces, ¿qué al oír de qué decreto oyó? O sea, al oír qué decreto Daniel hizo eso. ¿Cuál era el decreto que él oyó? De muerte. El decreto de muerte, el decreto de matar a... No era un decreto de muerte general, pero era el decreto de matar a todos los sabios de Babilonia. Amén. Amén. Entonces él entró y pidió del rey tiempo. Pero cuando yo digo esto, el Señor aquí en mi mente, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando yo les estaba preguntando al oír de este decreto, que es el decreto de matar a los sabios de Babilonia, a mi mente inmediatamente la palabra me lo conectó con otro decreto. ¿Cuál podría ser ese otro decreto, hermano? El de la ley dominical. Esa es la ley dominical, pero además de la ley dominical hay un decreto. ¿Cuál podría ser ese decreto? De muerte, pues, a los que están. Con la ley dominical al final viene un decreto y ese decreto también es un decreto de muerte, de matar a todos los que no guarden el domingo, ¿verdad? Entonces inmediatamente me lo relacionó con eso. Y todo eso son cosas escondidas de los sabios, ¿sí o no? Porque el decreto de muerte del tiempo de la crisis, del tiempo del cierre de gracia, del tiempo del clamor de medianoche, del tiempo de la crisis de la ley dominical, ese decreto de muerte es profecía. Fue predicho hace muchísimo tiempo. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Y las cosas que fueron profetizadas antes, que Dios reveló a sus siervos los profetas, porque como dice Amós 3:7, no hace nada Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Son las cosas escondidas de los sabios de este mundo, de los sabios del mundo, de los sabios de los líderes de las organizaciones o de las iglesias dominicales, de los sabios, de los líderes de la iglesia adventista. Son cosas escondidas, no porque, como les he dicho, no porque Dios las haya escondido para ellos arbitrariamente y nos las haya querido dar a nosotros. No, son escondidas porque ellos, ¿qué dicen ellos? La palabra de Dios dice, no nos prediquen la profecía. No díganos cosas halagüeñas. Díganos paz, paz y seguridad, aun cuando no hay paz. ¿Sí es así o no? Amén. Sí. Sigo leyendo. Entonces, Daniel fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, que ellos pidieran misericordia del Dios de los cielos concernientes al asunto del rey. El Espíritu del Señor reposó sobre Daniel y sus compañeros, y el secreto fue revelado a Daniel en una visión de noche, como él reveló los hechos
el sueño vino, como el Señor le reveló los hechos, los asuntos estaban frescos en la mente de él, y así de esa manera también está cuando se lo empezó a decir al rey, vinieron frescos este sueño vino fresquito a la mente del rey, y la interpretación fue dada, mostrando los eventos, los grandes eventos o los eventos importantes que iban a traspasar en la historia profética. Entonces, ¿quién reveló esos secretos escondidos? Los secretos escondidos en la profecía. ¿Quién la puede tener? El que se esfuerza por venir y tener una comunión con el Señor y pedirle que por favor nos revele sus secretos, que no deberían estar secretos, que no deberían estar escondidos del mundo, pero el mundo los escondió bajo su carga de interpretaciones humanas. Muy bien. El Señor estaba trabajando en el reino de Babilonia, comunicando luz a los 4 jóvenes cautivos que él, con los que él podía utilizar para representar su trabajo a la gente. Él hubiera revelado que tenía poder sobre los reinos del mundo para poner reyes y para quitar reyes. Estaba revelando entonces que él tenía el poder sobre todo el mundo para poner reyes y para quitar reyes. El rey sobre todos los reyes estaba comunicando gran verdad a el reino de Babilonia, levantándolo o despertándole su mente al sentido de su responsabilidad para con Dios. Él vio el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los más aprendidos o de los hombres más sabios en su reino. ¿Quién vio eso? El rey Nabucodonosor vio el contraste entre la sabiduría de los siervos de Dios, los 4 jóvenes hebreos, eunucos, por cierto, que eso lo vine a saber yo hace poco, que fueron eunucos que sufrieron los pecados de sus padres, pero con todas esas cosas nos pueden pasar, pero el Señor nos dice, bástate mi gracia, bástate que yo les doy mente para que entiendan estas cosas que están escondidas de ellos, porque ellos los han escondido bajo su carga carnal, bajo su peso de las cosas terrenales y de la sabiduría de este mundo. El Señor dio a sus fieles representantes lecciones del cielo. ¿A quién entonces da el Señor lecciones del cielo, que son las cosas escondidas? A sus fieles representantes. Si nos falta sabiduría o si vemos que falta sabiduría en otra parte, es porque verdaderamente, como me dice la hermana, me dijo la hermana Natalie, que yo la llamé, bueno, pero hermana, ¿cómo le fue allá? Y dice, hermana, yo veo que nosotros estamos más adelantados que ellos. ¿Por qué será? ¿Porque somos más que ellos? No, simplemente porque nos estamos esforzando para tener una comunión con Dios aquí en su palabra, como él mismo dijo que hay que estudiarla. Isaías 28, del 9 al 13. Por investigar profundamente, por
porque Dios enderezca nuestras vidas, nos libre del pecado y así que nos pueda revelar sabiduría del cielo. Y hermanos, yo estoy aquí y sigo en este grupo, es porque yo no veo un grupo que tenga esta sabiduría de todos los grupos que yo conozco en el mundo. No hay otro que esté tan adelantado con las cosas que Dios reveló a sus siervos, los profetas, que son las cosas que escondió de los sabios, como este grupo al que nosotros pertenecemos. Con todas los problemas que han habido últimamente, con todos los zarandeos, han venido muchas pruebas, muchos han abandonado el movimiento, etcétera, etcétera, pero yo hasta el momento no voy a abandonar el movimiento, pero no porque la luz venga del movimiento. El Señor usa el movimiento y da mucha luz del movimiento, pero en el movimiento me enseñaron a estudiar la Biblia de esta manera. Y todos se unen para estudiar la Biblia de esta manera, y como es la manera que Dios ha enviado, pues los secretos de Dios se abren ante nuestros ojos y se puede aplicar la verdad presente a la crisis que estamos viviendo ahora. Amén. 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 Entonces dice, el Señor dio a sus fieles representantes lecciones del cielo, y Daniel declaró ante los grandes hombres de los reyes de Babilonia. Entre los grandes hombres del rey de Babilonia, entre los grandes hombres de Babilonia. Bendecido sea el nombre de Dios para siempre. Para siempre jamás, porque el poder y la sabiduría son suyas. Y Él cambia los tiempos y las sazones. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría ante los entendidos y conocimiento a los que lo conocen. Conocimiento y entendimiento. Él revela lo profundo y las cosas secretas. Él conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con él. Hay un Dios en los cielos que revela secretos y los hace conocidos al rey Nabucodonosor. Y hace saber al rey Nabucodonosor lo que será en los últimos días. La gloria no será dada a los hombres quienes permanecen como oráculos en el reino, pero los hombres quienes ponen su entera confianza en Dios, buscando por gracia y fortaleza y iluminación divina, fueron escogidos como representantes del reino de Dios. Fueron escogidos como representantes del reino de Dios entre los malvados idólatras de Babilonia. Entonces, ¿a quién eligió Dios como representantes? A los sabios del reino de Babilonia, al rey de Babilonia. ¿A quién eligió como representantes de su luz? A los jóvenes hebreos. ¿Por qué creen que eligió como representantes de su luz a los jóvenes hebreos? Porque ellos fueron fieles y estudiaban, se preocupaban
preocupaban por las cosas celestiales. Amén, porque eran fieles y se esforzaron por investigar profundamente los misterios divinos, la sabiduría del cielo, y se prepararon y se apartaron del pecado y amaron a Dios por encima de todas las cosas, obedeciendo primero su voluntad. Y Dios, Porque fueron como humildes. ¿cómo, hermana? ¿Podría repetir, por favor? Que ellos fueron como José en una decisión humilde de que su suerte sería la que el Señor había disponido para ellos, pero ellos decidieron en su corazón unirse al Señor. Pasara lo que pasara, ellos no se apartarían del camino que el Señor ya les había trazado. Amén, amén, amén. Pusieron su voluntad de parte de la voluntad divina. Amén. Entonces, así nosotros, sabiendo estas cosas, podemos saber cómo obtener todos los secretos del cielo. Las cosas escondidas de los sabios. Vamos a leer Daniel 2, verso 18. Daniel 2, verso 18. ¿Podría leerlo, hermano Toño? Daniel 2:18. Para que otros sabios. Daniel 2:18. Sí, dale. Y los instructa a implorar la misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Amén. Amén. Entonces dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo y que ellos no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Porque había un decreto de muerte, de matar a todos los sabios. Y también en la crisis de la ley dominical nosotros tendremos un decreto de muerte. Y ni siquiera estamos acostumbrados a hacer lo mismo que hicieron los jóvenes hebreos, que se reunieron para pedir misericordia del Rey del cielo, para que nosotros no vayamos a perecer con estos sabios de este mundo que violan los mandamientos de Dios. No estamos pidiendo misericordia para que nos sean reveladas claras todas estas cosas, cuán cerca están, que tenemos que prepararnos. Y hermanos, ahorita, aunque eso no es de este tema, voy a finalizar con las cosas que están sucediendo ahorita. Les recomiendo que se vean el video, la parte 5 de los juicios de Dios sobre Tiro, porque allí hay una parte que está sucediendo precisamente en estos momentos y que la hermana la predijo hace como unos 200 años en manuscritos, tomo 5, en la página 305. Entonces vamos a leer acá los comentarios de Ellen White de ese verso, Daniel 2:18. Los obedientes pueden hablar con libertad. ¿Qué tenemos que estar haciendo para hablar con libertad delante de Dios? Tenemos que ser obedientes para hablar con libertad, para implorar misericordia, para que los secretos de todo lo que está sucediendo ahora al final los podamos entender y podamos hacer
preparación y podamos estar bajo la protección divina en este mundo que ya se acaba. Los que viven en estrecha comunión con Cristo serán promovidos por Él a puestos de confianza. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Tener estrecha comunión con Cristo, porque Dios no va a llevar a los sabios de este mundo ni a los sabios líderes de los cuerpos religiosos, incluido la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a puestos de confianza, no, sino a sus humildes que tengan estrecha comunión con Cristo, como Daniel y sus compañeros hebreos. El siervo que hace lo mejor que puede para su amo es admitido a una relación familiar con aquel cuyas órdenes obedece con amor. ¿Quién es el que es admitido a una relación familiar con aquel cuyas órdenes obedece con amor? El siervo que hace lo mejor para su amo. Amén. Amén. En el fiel cumplimiento del deber podemos llegar a ser uno con Cristo. ¿Qué dijo Dios de Abraham? Porque dice las cosas escondidas de los sabios. Pero ¿qué dijo Dios de Abraham? ¿Esconderé de este hombre, siendo él mi amigo, lo que voy a hacer? Ciertamente no. No encubriré nada de él. Y como no le encubrió nada, fue llamado como su amigo. Amén. Amén. Dice, es admitido a una relación familiar con aquel cuyas órdenes obedece con amor. En el fiel cumplimiento del deber podemos llegar a ser uno con Cristo, pues los que obedecen las órdenes de Dios pueden hablarle con libertad. Los que obedecen las órdenes de Dios pueden hablarle con libertad. Amén. Podemos decirle, Señor, Satanás quiere destruir a nuestros hijos, no se los permita. Satanás nos quiere destruir. Satanás está usando todos esos instrumentos para ponerlos contra nosotros, para deshonrarte, para crear prejuicio en la gente, para seguir teniéndole las cosas escondidas que tú nos has dado que revelemos, para que no les sean reveladas a ellos. Repréndelo. Hazlos retroceder, haz retroceder todos nuestros enemigos. Mándales castigo si es posible. Así oró Elías, ¿o no? Cuando no llovió en Israel. Mándales castigos, pero no permitas que las cosas que ha revelado sean escondidas de los que se han de salvar. Podemos hablarle con libertad. El que comercia más familiarmente, el que conversa más familiarmente con su guía divino, tiene el concepto más elevado de la grandeza de Dios y es el más obediente a sus órdenes. Eso está en Manuscritos 88. Anoten la cita. Manuscritos 82, 1900. Pero si ustedes van a sus Biblias con los comentarios de Ellen White y buscan Daniel 2, verso 18 y van allá a los comentarios, ahí también van a encontrar las citas. Sigo leyendo. Si se hubiera escrito toda la historia de Daniel, abriría ante vosotros capítulos que os mostrarían las tentaciones a las que él tuvo que hacer frente. Tentaciones de ridículo, envidia y odio. Pero él aprendió a dominar las dificultades. No confió en su propia fuerza. Puso delante de su Padre celestial toda su alma
y todas sus dificultades, y creyó que Dios le oía y fue consolado y bendecido. Superó el ridículo y así también lo hará aquel que sea vencedor. Daniel adquirió un estado mental sereno y alegre, porque creía que Dios era su amigo y ayudador. Los abrumadores deberes que tenía que cumplir le resultaban livianos, porque ponía en ellos la luz y el amor de Dios. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que caminan en ellas. Y esto es Instructor para Jóvenes 25:8 de 1886. 25-8, 1886. Entonces, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que caminan en ellas. No son escondidas para nosotros, los que estamos esforzándonos. Y qué bonito estudiar estos temas, porque le llaman a uno a esforzarse más. Vamos a leer entonces Daniel 1:17. Tal vez la hermana Fulvia podría leernos ese verso, Daniel capítulo 1, verso 17. Está ahí mismo, cerca del otro. Sí, voy. Gracias. Dice 1:17. Ajá. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y sabiduría. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Amén. Les dio conocimiento y sabiduría en todas las letras y en visiones y sueños, cosas escondidas de los sabios. Dice los comentarios de Ellen White. La bendición de Dios no sustituye el esfuerzo. Hermanos, esto es importante que no lo olvidemos. La bendición de Dios no sustituye el esfuerzo. Siempre tenemos que esforzarnos. Las cosas no nos van a ser fáciles a los hijos de Dios. Y cuando estemos en el camino obedecimos hasta aquí y ahora vamos a dar un paso para obedecer más, hermana Fulvia, como usted estaba ya en su casa antes de venderla obedeciendo y ahora da un paso para estar más cerca de la voluntad de Dios, de lo que Dios pide. Y Dios no la ha abandonado. Dios sigue con usted, pero ¿es fácil? Te pregunto. No, no es fácil. O se ha tenido que esforzar. Sí, Claro que sí. Sí, hermana. Y a veces es difícil, a veces uno se confunde. Esto es oposición por aquí, oposición por allí, calumnia por aquí, ridículo por aquí. Y yo no conozco, Mochinche por acá. yo no conozco ninguno que esté en ese camino que le toque fácil. De hecho, el anciano Jeff Pippinger acaba de perder su esposa. No sé si ya se lo dije a la hermana y al hermano Toño. Bochinche por aquí, escándalo por aquí, escándalo por allí. Dicen que somos cartas leídas al mundo. No es fácil. Tenemos que aprender como Daniel a decir, pero no importa porque Dios está conmigo, y hablarle libremente a Dios. Lo acabamos de leer. Estamos caminando esta crisis de la ley dominical. Estas cosas que leíamos, estamos leyendo Daniel 1, Daniel 2. Cuando yo empecé la profecía, empecé con esto, pero ahora estamos leyendo más profundo estas partes y estamos aplicando las crisis que hay en ellas
que estamos pasando en estos momentos. Todo el fiel hijo de Dios tiene que pasar por esas crisis y estar en el mundo tan solo como si no hubiera otra persona en el mundo. Y entonces estas cosas que están escritas, yo estoy viviendo esto, Daniel también lo vivió. ¿Qué hizo Daniel y los jóvenes hebreos? ¿Cuánto no sería la tribulación cuando les dijeron tienen que morir con los sabios de Babilonia? ¿Y qué se fueron ellos? A orar. O sea, ellos no la pasaban fácil. Eso era un enfrentamiento, era una situación de vida o muerte. Era cada día enfrentarse a la muerte y triunfar, porque el que quita reyes y pone reyes, el que es todopoderoso, omnisapiente y omnipresente, estaba con ellos y también está con nosotros, porque Él no tiene principio ni fin. Él no se envejece y se muere y desaparece. Él es la existencia. Él vive por los siglos de los siglos sin fin. También nos va a acompañar a nosotros en estos momentos y tenemos que aprender a vivir eso, porque las cosas que están cernidas sobre esta tierra, donde el Espíritu de Dios se está retirando, donde el conocimiento celestial ha sido escondido de los sabios y de los mismos líderes, de los que supuestamente son nuestra fe, nos persiguen y nos calumnian, nuestros mismos hermanos, nuestros propios hijos, nuestra propia familia. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Yo lo vivo a cada instante y a cada momento. Y lo único que me da fuerza y primero lloraba y me sentía, ¿y cómo lo puedo evitar? Como ya no lloro, ya digo, ya lo dicen, yo ya sé lo que hacen, yo ya sé lo que dicen, yo ya sé cómo van a hacer y siento que el Señor está conmigo y que les va a responder a ellos. Y así tenemos que sentir todos los que estamos con Dios, buscándolo y obedeciendo. Amén. Sigo leyendo. La bendición de Dios no sustituye el esfuerzo. Cuando los 4 jóvenes hebreos estaban siendo educados para la corte del rey de Babilonia, no pensaron que la bendición del Señor sustituiría el decidido esfuerzo que se requería de ellos. Eran diligentes en el estudio, eran diligentes en el estudio, pues comprendían que por la gracia de Dios su destino dependía de su propia voluntad y acción. Entonces, por la gracia de Dios su destino dependía de su propia voluntad y acción. Sigo leyendo. Tenían que dedicar a la obra toda su capacidad y acción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que dedicar a la obra toda nuestra capacidad y acción, pero sin estresarnos, a pesar de todas las situaciones que vengan, porque si estamos con Dios, Dios nos va a ayudar. Entonces tenemos que dedicar a la obra toda nuestra capacidad y nuestra acción. Sigo leyendo. Y mediante una severa y continua aplicación de sus facultades, debían aprovechar al máximo sus oportunidades de estudio y trabajo. Mediante una severa y continua aplicación de nuestras facultades, debemos aprovechar al máximo nuestras oportunidades de estudio y trabajo. Mientras estos jóvenes se ocupaban de su propia salvación, Dios estaba obrando en ellos tanto el querer como el hacer por la buena voluntad. Aquí se revelan
las condiciones del éxito. Entonces, ¿en dónde están las condiciones del éxito? A ver, ¿en dónde se revelan? En la buena voluntad, hermana, en la obediencia de la buena voluntad. Mire cómo dice la última parte, se la repito. Mientras estos jóvenes se ocupaban de su propia salvación, ellos tenían que esforzarse todas sus facultades al trabajo, al esfuerzo, como dice la hermana Natalie, para su propia salvación, estudiar, aprender, para saber. Entonces Dios estaba obrando, entonces ahora Dios les va a poner la parte que les falta, que no tienen, que la debe poner el Señor, porque uno no la tiene. Dios estaba obrando en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando usted hace su esfuerzo, pone todo el esfuerzo, Dios también obra en su voluntad y pone en usted el querer como el hacer. Porque es que nadie quiere caminar esta vida que es de sacrificio y de esfuerzo. Nadie. La gente quiere, es una religión donde no se tenga que esforzar. Y aquí dice que Dios no quita el esfuerzo. Usted tiene que obedecer, pero el esfuerzo no será quitado. Usted tiene que seguir y avanzar en el esfuerzo hasta que usted, ese esfuerzo, esas dificultades diarias le van dando músculos. Y finalmente Dios le pone el querer como el hacer. Y en eso es que radica. En eso es que radica la clave del éxito. Vengo a ver, me perdí. Dice tenemos que hacer nuestra parte. El Señor no tiene el propósito de hacer por nosotros ni el querer ni el hacer. Concede su gracia para que se efectúe en nosotros el querer y el hacer, pero nunca como un sustituto de nuestros esfuerzos. Nuestra alma debe estar dispuesta a cooperar. El Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos ocuparnos de nuestra salvación. Esta es la lección práctica que el Espíritu Santo procura enseñarnos. Y esto es instructor para los jóvenes en la página, que yo no sé, estas gafas no me dejan ver bien, qué pena con ustedes. En la instructor para los jóvenes 20-8 de 1903. Entonces, esa es la clave del éxito, y a pesar de que hagamos todo eso, Dios no va a quitar nuestros esfuerzos. Tenemos que seguir esforzándonos hasta llegar como lo hacía Daniel en plenas dificultades, porque dice que se podrían escribir libros y libros de Daniel, pero Daniel mantenía alegre, sereno y confiado. No podemos estar alegres, serenos y confiados. Ayer yo tuve una situación aquí y cuando me puse a grabar yo decía, no me voy a poder concentrar, iba a grabar el video, pero pase lo que pase, tengo que seguir grabando. Tengo que, como Pablo, como Pedro, les pegaban, les daban azotes para que no predicaran y ellos continuaban predicando. Esas cosas venían a mi mente y yo continué y logré grabar el video y aquí estamos. Y tenemos que seguir y vivir esta palabra y predicarla y enseñarla y esforzarnos y vivirla y cada día estar más cerca de Dios, y entonces vendrá el triunfo. Iba a decir algo el hermano Toño o la... Amén. Bendición para usted, hermana. Amén, amén. Ay, yo sí le conté, sí, amén. Y Oramos por eso. Amén. Y aquí estamos nosotros en la palabra del Señor. Y yo sé, hermanos,
que si seguimos esforzándonos cerquita, porque nadie va a decir bueno del cristiano. El cristiano siempre es el problema, el cristiano siempre es el que no puede vivir con nadie, el malo para todo, nadie va a decir bueno de él. Y acuérdense de Elías, cuando Acab lo vio, le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? Y los castigos a Israel estaban viniendo por las idolatrías de Acab y de su mujer Jezabel, pero él le estaba echando la culpa al siervo de Dios. Y así se lo hicieron a Jesús, así nos lo hacen a nosotros, y tenemos que seguir avanzando. Y ya nosotros lo sabemos. Ya lo sabemos. Y seguir esforzándonos. Hermana Fulvia, ¿tiene algún comentario? No, no. Ok. Entonces vamos a leer Daniel 2, 29 y 30. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. A ver, quiero escuchar comentarios acerca de esos versos, de todo lo que hemos estudiado. Estamos ya en la parte 3, así que podemos decir muchas cosas. Daniel era humilde, hermana. Daniel no decía que él era más sabio de todos, sino que era uno de los más humildes, pero que Dios le haya mostrado a él el futuro del rey para que le mostrara a él los misterios de lo que había en su corazón. Y hermanas, que la humildad desde el principio para poder recibir la gracia y los misterios que Dios tiene para revelárnoslos. Amén. Daniel era humilde, era esforzado, confiaba en Dios, en su luz. Y bueno, así es, hermano. Dios había puesto en él el querer como el hacer. Pero resulta que aquí Dios le está revelando sus cosas escondidas a Nabucodonosor. Entonces, aparte de todo eso que era Daniel, podemos comentar por qué, ¿no? ¿Por qué? Y Daniel lo dice ahí, por eso voy a volver a leer, hermana Fulvia, para que usted también tenga su comentario. Dice, estando tú, oh rey, era Nabucodonosor, estaba en su cama y Dios le estaba revelando al rey cosas secretas y no quería que cualquiera se las revelara, porque por eso hizo que se le olvidara, para que los sabios, los falsos sabios de este mundo o los sabios de este mundo no vinieran a darle su interpretación falsa de lo que Dios le quería revelar. Pero algo tuvo Nabucodonosor, que siendo el rey, estaba en su cama y Dios le penetró con un rayo de luz para revelarle cosas escondidas de los sabios y reveladas a los niños, a los humildes. Entonces podíamos decir mucho. Vamos a volver a leer el verso. Estando tú, oh rey... Hermana, ¿puedo decir algo? Sí, hermana. Adelante. Mire, Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Y amén. Sabía Dios que el rey Nabucodonosor se iba a convertir. Amén. Pero ¿qué estaba poniendo Nabucodonosor ahí? ¿En qué estaba pensando? No estaba pensando en sus concubinas, no estaba pensando en sus mujeres, no estaba pensando en su dinero. Le dice Daniel, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir.
Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y también porque él tenía que llegar a aceptar al Dios supremo y todopoderoso. Amén. ¿Otro comentario, hermana Fulvia? Hermana, la profeta dice que Daniel es para nuestros tiempos. Amén. Si Daniel es de nuestros tiempos y es para revelarnos, sabemos que los sabios en este momento son los que están cuidadosamente estudiando la palabra de Dios como el Señor así lo indica. Nos está diciendo que la sabiduría nos las va a proporcionar de acuerdo a la medida que nos acerquemos a Dios y tengamos la humildad como estos hambrientos del conocimiento. El Señor, de acuerdo a eso, nos va a revelar para poderlo demostrar al mundo que está pereciendo. Esa sabiduría debemos de ser celosos, cuidadosos de cuidarla, de saber que somos ese pueblo ya escogido y por lo tanto no tener el orgullo ni la altivez, porque entonces sí ya estamos en problemas, sino mantener esa sabiduría y esa nobleza, saberla llevar y saber que tenemos el compromiso de llevar y revelar a las personas que están pereciendo, pero por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Así lo miro yo. Es ese, porque si Daniel es para nosotros, el conocimiento el Señor nos lo va a dar. Somos escogidos, entonces tenemos el compromiso con la humanidad. Y Daniel es un símbolo. De revelarla. Y Daniel es un símbolo de nosotros. Y Daniel tuvo el compromiso porque no era cualquiera que le iba a decir el sueño al rey. La voluntad de Dios es que fuera Daniel. Entonces Daniel se esforzó y Daniel llevó la carga sobre sus hombros como Dios quería. Pero aquí... Y sabemos, y ahora ¿quién tiene esa carga sobre sus hombros? Nosotros, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y como ustedes ven en el mundo de habla hispana, no son muchos los que tengan este incremento de conocimiento. Que la honra y la gloria sea para el Señor. Dios ha tenido a bien darnos a nosotros. De hecho, hermanos, y yo sé que la hermana Fulvia le ha pasado y ahora le pasa a la hermana Natalia, cuando nosotros nos reunimos en estos grupos sentimos que en otros grupos sentimos que están atrasados, que se quedaron espiritualmente y que no están al nivel que deberían de estar. ¿O no le ha pasado eso, hermana Fulvia? Y la hermana Natalie me comentó ayer algo parecido. Sí, hermana. Eso se está viendo y debemos de ser cuidadosos a dónde nos vamos a reunir, porque no es nada ahorita ver que ellos no están de pronto a la altura en que el Señor nos ha permitido a nosotros, sino que vayan a estar mezclando la verdad con el error y terminemos engrampados en algo que no se debe. Ese es el peligro más grande. Sí. Hermana, lo que sucede es que nosotros seguimos estudiando. Esta tarde quiero pedirles oración porque vamos a una familia que son 5, que nosotros los llevamos hace 10 años a la iglesia adventista corporativa del 7º día. Pero ayer el Señor estuvo aquí, el profesor, y se manifestó ante Antonio diciéndole algo como que ya no está conforme con lo que están allá presionándolo. Amén. Y él quiere seguir, que nosotros le expliquemos algunas cosas. Y Dios quiere estudiar con nosotros. Abrió el compás. Hermana, y vamos a orar definitivamente. Amén. Porque yo le digo algo.
las personas que saben que hay algo, que les falta algo y lo buscan, y nosotros no llegamos a tiempo, no tenemos la puerta abierta o hemos sido negligentes. Después encontramos esas personas o las rechazan. Después encontramos esas personas que aceptaron algo nuevo pensando que era lo que ellos estaban necesitando, porque ya en la conferencia general ya no encuentran sino apostasía. Entonces ellos están buscando, debe haber algo nuevo, y de pronto reciben una doctrina falsa, un viento de doctrina. Y eso me ha pasado a mí, pero pues yo no sé hasta qué punto yo tenga culpa allí, pero lo que sí sé es que yo alguna vez, hace como unos 2 años, fui a hacer obra misionera todavía, yo creo que antes de la pandemia, eso fue antes de la pandemia, entonces hace como 3 años más bien. Y había problemas aquí en el movimiento cuando estaba Marco Barrios y Tess Lambert y Parminder. Y yo un día decepcionada, entonces no me congregué con ellos. Ellos como que, no sé, como que dijeron que yo era una hermana muy rebelde y que, bueno, me sacaron. Yo no me iba a salvar según ellos y me sacaron de los grupos de aquí, Marco Barrios y Solandi, mi nuera. Bueno, el caso es que yo salí y cuando yo dije, bueno, pues yo tengo que confiar en Dios y voy a estudiar por mí misma, y empecé a estudiar por mí misma y empecé a ir a una iglesia en un pueblito cercano de aquí de donde yo vivo, que se llama Restrepo, y empecé a predicarles pues las profecías, las cosas escondidas, todo el estudio que uno ha tenido acá. Entonces me escucharon muchas personas varios sábados, porque para la honra y gloria de Dios el Señor hizo un milagro y me dio un espacio en la tarde desde el púlpito. Y desde el púlpito yo les enseñaba sabiduría y les hacía delineaciones de allá y todo. Y estaba viniendo gente hasta de Bogotá a esa iglesia, hasta que le llevaron al pastor la noticia. Y el pastor vino y le dijo al anciano que no me permitieran predicar desde el púlpito. Y me quitaron el espacio. Y así fueron cerrando entonces las puertas por los prejuicios, y ya me quedé en el grupo de la iglesia y yo les mandaba, hasta que me cerraron todo y quedé aislada. Bueno, yo tal vez pienso, no sé si me faltaría, que el Señor me perdone, uno nunca está completo. Pero el caso es que hace poco la señora me contactó, y el Señor me contactó y que querían venir y que me querían hacer muchas preguntas referente a la situación. Y al fin el Señor me llamó y la pregunta que me quería hacer es que quiere comprar un lugar por acá cerca, que donde pueda sembrar. Pero me dice, entonces yo le digo, bueno, encontrémonos, pues yo no sé qué pasó en todo ese tiempo con ellos. Entonces me dice que si podían venir acá, y dijo, esta semana no puedo ir porque estoy operado. Yo y mi hijo estamos operados. Yo le dije, sí, ¿y eso de qué? Dijo, la circuncisión. Es que nos circuncidamos por eso de las pesas, algo que tiene que ver con la Semana Santa, yo no sé. Y yo le dije, ¿y por qué? Dice, no, es que nosotros estamos guardando las fiestas, porque así dice Yahshua, yo no sé qué. Pues aceptaron una doctrina, un viento de doctrina. Eso es lo que yo veo. Entonces, como uno no cumpla el deber, el diablo se los llevó para atrás. O rechacen la verdad cuando les llega, entonces después queda abierta la puerta para enseñanzas de error. Vamos a leer otra citica acá, y esta vamos a concluir en alguna parte. Vamos a leer Génesis 18:17. Tal vez alguno de ustedes podría leer ese verso.
Génesis 18:17. Oye, hermana, dice, y el Señor dijo, ¿encubrirás de Abraham lo que voy a hacer? Amén. ¿Y qué era lo que iba a hacer? ¿Qué era lo que él preguntaba? ¿Qué era lo que él preguntaba? El asunto de la destrucción de Sodoma y Gomorra, hermano. Amén. ¿Y eso cómo podía entonces llamarse? Si eso no había ocurrido y se lo iba a revelar a Abraham, ¿cómo lo podemos llamar entonces? Así, hermana, es que una profecía la podemos llamar, porque se lo dijo antes de que sucediera, ¿cierto? Sí. Una profecía, porque las profecías son las que le dicen antes de que sucede. Y dijo, voy a encubrirlo de Abraham, y no es algo como tan parecido a lo que dice Amós 3:7. No hará nada Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Y de hecho, hermanos, lo que está pasando hoy, y miren el video, pues el video, la parte 5 de los juicios de Dios sobre Tiro, cuando el Señor conecta una cita del libro de la educación, la conecta con manuscritos, tomo 5, 305, donde la hermana White dice exactamente primero, y también Ezequiel 28, 4 y 5, que es lo mismo que dice también el libro de la educación allá en una cita. Yo les envié también las notas, creo, y si no se las voy a enviar, donde dice que ellos, los hombres, están centralizando el poder y que unos pocos compran bastante y en otros hay hambre, escasez, y eso trae guerra civil, y eso fue lo que trajo la guerra civil en Francia, y eso es lo que está trayendo guerra civil en el mundo hoy, o sea, estas mismas cosas. Y ella dice claramente en esa cita de manuscritos, tomo 5, página 305, y también hay otra que yo publiqué que está en otro libro y es la misma, que dice India, China y Rusia se han alineado para, bueno, con estos sistemas para centralizar el poder, para comprar todo, hombres de dinero, comprar todo lo que pueden a precios bajos y después venderlos a precios altos, y eso hay inflación, se eleva la carestía, etcétera, etcétera. Y eso no es eso lo que está ocurriendo en estos precisos momentos, no es eso una verdad presente. Con el combustible está ocurriendo eso. Amén. Entonces, toda la alimentación, los alimentos, todo sube. Entonces eso lo predijo Dios, es una profecía, no la ha encubierto de nosotros, la dijo desde con la hermana White, nosotros sabíamos todas esas cosas, dijo, voy a encubrir de estos mis amigos, lo que voy a hacer, no, les dijo todo, lo mismo se lo dijo a Abraham. Dice el Génesis. Hermana. Señora. Hermana, discúlpeme, ¿me podría decir el manuscrito tomo 5, página qué? Manuscritos tomo 5, página 305. Ajá, gracias. Ok. Gracias. Bueno, hermana, vamos a leer acá, no tiene comentarios acá esta cita. Bueno, entonces esa cita no tiene comentarios, pero entonces ya sabemos que esas cosas escondidas Dios no las encubre,
de sus siervos obedientes, de sus amigos. Y vamos a leer acá Génesis 32, 9, 11. Alguien que por favor lo lea. Tiene 32, 9, 11. 32, 9, 11, dice así. Entonces Jacob oró: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. Indigno soy de toda tu bondad y la fidelidad que has mostrado a tus siervos. Solo con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque temo que venga y hiera a mi madre con los hijos. Me hiera a la madre con los hijos. Con los hijos. Génesis 32, 9, 11. Vamos a leer. Ya está bien. 32, 9, 11. Bueno, sí, amén, hermano, sí, bien, amén, hermano, así dice. Entonces vemos cómo Jacob oraba con libertad y es lo mismo que también podemos hacer nosotros ahora en medio de la crisis está casi que se cierra el tiempo de gracia, la crisis del clamor de medianoche, de la ley dominical. Y vamos a leer Primera de Reyes 8:57. Primera de Reyes 8:57. Sí, señor. Este es el Señor nuestro Dios con nosotros, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Amén. Esa debe ser nuestra oración en estos momentos de la historia de la humanidad, cuando todas las cosas se ponen difíciles. ¿Qué debemos pedir? Que el Señor, que nos revela los secretos, que nos diga todo, que nos dirija en todo, esté con nosotros como estuvo con nuestros padres. Y vamos a leer acá Éxodo 3:15. Alguien que me lo leyera. Éxodo 3:14 y 15. Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy, o sea, el Señor. Y agregó: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces vamos a leer los comentarios de la hermana Ellen White de Éxodo 3:14, que dice así: Dios ve el futuro como vemos el presente. Yo soy significa una presencia eterna. Entonces, ¿qué es lo que significa yo soy? Una presencia eterna. Hermanos, yo no sé si ustedes, pero a veces es difícil para nosotros
seres que crecimos sin Dios, que fuimos concebidos que en pecado fuimos formados y en pecado nos concibió nuestra madre, que crecimos en un mundo donde no nos hablaban de Dios, donde no nos enseñaban el conocimiento de Dios. Es a veces difícil sentir la presencia divina. Pero yo les digo, hermanos, que en cada situación, en cada prueba, el Señor a mí me está enseñando a sentir la presencia divina. Porque dice, como dice acá, yo soy. Significa una presencia eterna. El Dios de nuestros padres, el Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, el Dios de Jacob, está aquí también con nosotros. Es una presencia divina, eterna. El pasado, el presente y el futuro son todos iguales para Dios. Como ven, el pasado, el presente que estamos viviendo, el pasado nos dice lo que está sucediendo ahorita y lo que va a suceder en el futuro, son todos iguales para Dios. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios, y esas son cosas escondidas de la gente incrédula, de la gente que no conoce a Dios, de los sabios de este mundo también, de los impíos, de los líderes que lo han rechazado, pero no para sus siervos, porque la presencia divina está con ellos y sus siervos hablan con él, y él, el pasado, el presente y el futuro son para Dios lo mismo. Él ve los acontecimientos. Él ve los acontecimientos más remotos, tanto de la historia del pasado como la del futuro, muy distante, con una visión tan clara como nosotros vemos lo que sucede diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros, y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad para depositar fe y confianza en el gran yo soy, la presencia eterna. Si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Las cosas que no podemos saber, porque Él nos las ha revelado, tenemos que confiar en Él, como un niñito que está recién amamantado y en los brazos de su madre, ¿cierto? Entonces, amén, el Señor ve el pasado, el presente y el futuro. Para Él todo es igual. Vamos a leer acá esta parte. Apocalipsis 1:1, y con esa vamos a cerrar. Apocalipsis 1:1. Teniendo en cuenta entonces que Él es el gran yo soy, el primero y el último, la presencia eterna, el que ve los acontecimientos del pasado, el presente y el futuro igual. Para Él todo eso es igual. Entonces vamos a leer Apocalipsis 1:1 ahora. Alguien tal vez pudiese colaborarme con Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Será que solo a sus siervos y a los otros es porque Dios les tiene rabia que no les quiso manifestar? No, es porque los otros no se han dispuesto a entender esas cosas. Sus siervos son los que se han esforzado por tener
una comunión plena, cercana con el Señor y por tener conocimiento celestial. Entonces dice Apocalipsis, comentario de Apocalipsis 1, 1 y 2. Y ustedes pueden tiene citas también en segunda de Pedro 2.1 y primera de Juan 4.1. El depositario de la revelación divina, se cita Apocalipsis 1.1 y 2. Toda la Biblia es una revelación, o sea, toda la Biblia son cosas escondidas de los sabios, pero por culpa de los sabios que han vivido terrenalmente y no tienen ojos espirituales. Pero no es porque esté sellada, porque toda la Biblia es una ¿qué? Una revelación. Toda la Biblia es una revelación, pues toda revelación para los hombres viene a través de Cristo y toda se centra en Él, en Cristo. Así que las profecías se centran en Él, todo se centra en Cristo Jesús. Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien pertenecemos por creación y por redención. Cristo vino a Juan desterrado en la isla de Patmos para darle la verdad para estos últimos días, para mostrarle lo que debe suceder pronto. Cristo vino a Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos, para darle la revelación de lo que va a suceder en estos últimos días. Es lo que está pasando ahorita, mis hermanos. Eso es para nosotros, eso es algo tan parecido como lo que le dijo a Abraham: esconderé de Abraham lo que voy a hacer, esconderé de estos mis siervos de los últimos días lo que voy a hacer ahorita. No lo escondió. Cristo vino a Juan para darle esa revelación para sus siervos de los últimos días, lo que iba a suceder en estos momentos, lo que está sucediendo, lo que está haciendo la India, lo que está haciendo China, lo que está haciendo Rusia. Están amontonando porque son hombres adinerados comprando todo lo que más pueden a precios bajitos para después inflar los precios y vender los precios caros, y eso va a traer una guerra, lo mismo que la que convulsionó a Francia. Igual que la Revolución Francesa va a traer una guerra así. Y de hecho, ustedes miren lo que está pasando en Venezuela. Eso se va a poner así en todo el mundo. Y finalmente vendrá guerra en el mundo. Será terrible, hermanos. Hay que prepararnos para estar bajo las alas del Altísimo. Sigo leyendo. Nos ha hablado por su Hijo, a quien pertenecemos por creación y por redención. Cristo vino a Juan desterrado en la isla de Patmos para darle la verdad para estos últimos días, para mostrarle lo que debe suceder pronto o lo que ya está sucediendo. Jesucristo es el gran depositario de la revelación divina. Por medio de él tenemos un conocimiento de lo que debemos esperar en las escenas finales de la historia de esta tierra. O sea que Jesucristo es el que revela esas cosas escondidas, y por medio de él tenemos un conocimiento de las escenas finales que debemos esperar en el fin de la historia de esta tierra. Dios le dio esta revelación a Cristo y Cristo la comunicó a Juan. Juan, el discípulo amado, fue el elegido para recibir esta revelación. Fue el último sobreviviente de los primeros discípulos escogidos en la dispensación del Nuevo Testamento. Recibió esta honra, así como el profeta Daniel recibió la misma honra en la dispensación del Antiguo Testamento. Los instrumentos que iba a ser, la instrucción que iba a ser comunicada a Juan era tan importante
que Cristo vino del cielo para darla a su siervo y le dijo que la enviara a las iglesias. Esta instrucción debe ser el objeto de nuestro estudio cuidadoso y con oración, pues estamos viviendo en un tiempo cuando hombres que no siguen la enseñanza del Espíritu Santo introducirán falsas teorías. Esos hombres han estado en puestos encumbrados y tienen proyectos ambiciosos que cumplir. Procuran ensalzarse y revolucionar el desarrollo completo de las cosas. Dios nos ha dado una instrucción especial para que estemos en guardia contra tales personas. Ordenó a Juan que se escribiera en un libro lo que sucedería en las escenas finales de la historia de esta tierra. Manuscrito 129, 1905. Hermanos, por eso dice que Daniel y Juan en el tiempo del fin se van a levantar para recibir su heredad. Vamos entonces a hacer una oración para terminar el video, no quede tan largo, y después podemos hacer algunos comentarios. Oremos. Amado Dios, perdona nuestros pecados. Reprende todo espíritu inmundo, todo espíritu maligno de nuestras vidas, échalo fuera. Gracias porque tomaste estas cosas escondidas de los sabios que las escondieron porque no dispusieron su corazón para ti, para tener comunión contigo, para recibir luz celestial, y nos la revelaste a nosotros. Ayúdanos a cumplir con esta responsabilidad de darla al mundo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, y ayúdanos a agarrarnos con ambas manos de ella. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.